Pues muy buenos días, hermanos. Seguimos con nuestro estudio de la palabra. Seguimos estudiando estos elementos a los cuales se nos llama a pensar en Filipenses 4. Y vamos avanzando en esta serie de sermones, de pensamientos en los cuales realmente vemos qué es lo que quiere Dios de nosotros y cómo esto debe afectar nuestro día a día. Filipenses 4, 8 y 9 dice así: por lo demás, hermanos, pensad en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo loable, pensad en ello. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué orden más fuerte? ¿Qué orden más importante? ¿Y qué manera también de apostillar esta orden? Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Hemos estado estudiando cada uno de estos elementos. Y te pregunto, ¿tú podrías decir lo mismo? ¿Tú podrías decir la verdad que aprendisteis, la verdad que recibisteis, la verdad que oísteis y la verdad que visteis en mí? En esto pensad. Y así con cada uno de los elementos. Ese es el reto que tenemos nosotros hoy y cada uno de los días de nuestras vidas. Que nuestra vida, que nuestro pensamiento, que nuestra manera de vivir sea conforme a la palabra de Dios. En esto pensad. Por eso nos detenemos en cada uno de estos elementos, para entenderlos de manera correcta, para así poder vivirlos. Y hoy estaremos viendo todo lo puro. Pensaremos en lo que es puro. Pero antes de ello, vamos a tener una oración. Padre Santo, gracias, oh Señor, porque podemos estar hoy aquí, podemos aprender de ti, podemos aprender para actuar. Señor, te pido que nos ayudes y nos fortalezcas para vivir día a día tu palabra. Padre, ante ti estamos anhelando aprender más, anhelando que nos des a conocer qué es lo que tu palabra nos quiere enseñar, qué es lo que tu voluntad en nuestra vida, de qué manera debe evidenciarse. Pues Señor, ante ti estamos con humildad, listos, preparados para escuchar tu voz. Padre, que lo que escuchemos hoy solo sea tu voz, tu palabra, en tu santo nombre. Amén. Pues cuando nos paramos a estudiar cada uno de estos elementos, a veces pensamos en nuestra sociedad y de qué manera la sociedad ve cada uno de estos elementos. A veces nos paramos a ver de qué manera pues lo vivimos día a día. Y hoy quiero que pensemos en la pureza, porque la orden es muy clara. Debemos pensar en todo lo puro. La Real Academia Española de la Lengua define puro como algo libre y exento de toda mezcla de otra cosa. Y a diferencia con otros elementos que hemos visto, esta vez la verdad es que la Real Academia Española ha hecho un muy buen trabajo, porque esta palabra, esta definición, se aproxima muchísimo a la que encontramos en la Biblia, la definición bíblica de pureza. Y es que esta palabra, de manera muy interesante, comparte su raíz con la palabra santo, santidad, que quiere decir consagrado o separado para un uso específico. Y en nuestro contexto, pues para el uso específico de Dios. En otras palabras, puro quiere decir que no se ha juntado con aquello que no es para el Señor. Por eso va tan apegado con lo santo, lo que ha sido separado para que no se mezcle con lo que no le pertenece, lo que no le glorifica a Dios. Y con esta definición, pues hermanos, pues qué gran elemento tenemos delante.
porque el Señor nos demanda pureza, santidad. Pero no solo en nuestros actos, sino también en nuestra mente. Y es que con nuestros actos podemos actuar de una manera y con nuestra mente pues estar haciendo otra cosa. Podemos incluso hacer el bien. Pero en nuestra mente a lo mejor esperamos algo a cambio. O queremos que nos vean para que nos den alabanzas a nosotros y por lo tanto nuestros actos no son para la alabanza de aquel que nos creó. La pureza tiene que ver mucho con nuestro interior, con nuestra mente, con nuestro corazón, con lo que hacemos cuando nos ven, sí, pero también cuando nadie nos ve. Y es que cuando pensamos en Dios, no podemos evitar pensar en su santidad. Él es santo. Incluso, no solo santo, Él es santo, santo, santo. ¿Recuerdas lo que vimos en Apocalipsis? Él es el santo, santo, santo. Cuando la Biblia repite algo, nos está diciendo atención. Esto es importante. Esta es la manera en la que los hebreos subrayaban. Nosotros hoy en día lo pondríamos en negritas y seguramente en un color que resalte. Pues los hebreos repetían las palabras, pero con la santidad de Dios no la repiten una vez. No es santo, santo. Él es santo, 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 que quiere decir absolutamente santo. No hay nada en Él que no sea santo. Él es el santo. Si tú piensas en la definición de santo, no puedes pensar en algo que no sea Dios. Y como Él es santo, Él condena el pecado en su totalidad. Y nosotros somos totalmente pecadores. Teológicamente esto tiene el nombre de depravación total. Somos absolutamente pecadores. ¿Qué problema? ¿Cómo es que el Señor nos pide que vivamos y pensemos de manera pura si somos pecadores? He ahí el poder del Evangelio. Porque aquel, decía John Henry Newman, aquel que es toda pureza, vino a una raza impura para llevarla con él a la pureza. Este es el Evangelio. El Evangelio nos enseña que Dios condena el pecado, pero perdona al pecador. Que elimina ese pecado para siempre. Es decir, que todo aquel que viene a Cristo y lo acepta como su Señor y Salvador, que acepta su perdón, ha de vivir una vida nueva en la que el pecado ya no tiene lugar. En otras palabras, su pureza, su santidad se nos contagia. Eso es el Evangelio. El Evangelio no es solo que Dios te perdona. Sí, Dios nos perdona, pero Dios también nos transforma. Y ya no somos pecadores que viven en el pecado sin que les importe. Somos hijos de Dios que luchan contra el pecado y que en Cristo Jesús encontramos la victoria sobre el pecado. Por lo tanto, esta orden es importantísima. Dios demanda de sus hijos pureza. De manera que, por ejemplo, Pablo cuando le habla a Timoteo, a este discípulo suyo que le tiene tanto cariño que incluso lo llama su hijo, una de las órdenes, de los consejos que le da en 1 de Timoteo 5:22 es: consérvate puro. 2 palabras, pero vaya 2 palabras. Consérvate puro. Porque el mundo en el que vivimos, pues busca que vivamos en el pecado. Porque conservarse puro es un acto que conlleva esfuerzo. No es algo pasivo. No es, estoy aquí sentado y mientras no haga nada me conservo puro. Y muchos religiosos se fueron a las montañas, se recluyeron en la oscuridad y en la soledad para de esa manera buscar conservarse puro.
Pero lo que la Biblia nos enseña es que en medio de una sociedad perversa, totalmente pecadora, como nosotros lo hemos sido, nos conservemos puros. De manera que debemos estar resistiendo constantemente contra el pecado, porque la pureza del cristiano no es negociable. Porque la pureza del cristiano es la prueba de lo que Dios está haciendo en él. Decía Charles Colwell, la justificación se prueba por la pureza personal. Santiago nos recuerda, la fe sin obras está muerta. La fe debe evidenciarse y la pureza es evidencia de quién es nuestro Señor y Salvador. Porque Él no nos deja en el pecado. Cuando decimos que Él nos ha salvado, es que también nos ha sacado del pecado, limpiado, purificado y fortalecido para permanecer así. Por lo tanto, en nosotros, hermanos, debe haber un corazón, una mente pura. El cómo hacemos lo que hacemos. Como hemos dicho antes, nuestros actos pueden buscar engañar. Podemos incluso decir que son para el Señor, pero si nuestro corazón no está buscando alabar al Señor, no hay pureza en nosotros. Podremos engañar a muchos, pero al Señor nunca. Y Él conoce nuestro corazón. Porque vivir en pureza es vivir aptos y preparados para la adoración al Santo Salvador. Vivir en pureza es no mezclarse con el pecado. Vivir en pureza es vivir el señorío de Cristo día a día. Es interesante que una de las definiciones de pureza es apto para la adoración. Y como hemos estudiado en otros libros de la Biblia, fuimos creados para alabanza del que nos salvó. Ese es el motivo de nuestra vida, ese es el por qué estamos aquí y el para qué. Tú y yo fuimos creados para alabar al Dios Todopoderoso, aquel que nos formó, que nos creó con amor. Pero no será apta nuestra alabanza si no vivimos una vida pura, en pureza. Vivir en pureza es no mezclarse con el pecado. No podemos estar jugando con el pecado. Tenemos esta frase hecha en España, en español, ¿no? Que el que juega con el toro le pillarán los cuernos, ¿no? Pues es lo mismo. El que juega con fuego sale quemado. Tenemos tantas frases hechas porque, hermanos, trayéndolo ya a nuestro contexto, no podemos jugar con el pecado. Tú te piensas que controlas el pecado, pero no puedes jugar con el pecado porque entonces te quedarás repleto de pecado. Huye, otro de los consejos que le da Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye del pecado. Y es que en el mundo en el que vivimos, huir del pecado es un acto de valor. Huye, no te mezcles con el pecado, porque tú te piensas que no te afecta, pero te va afectando poco a poco. Y no te das cuenta y va ganando terreno en tu mente y en tu corazón. Y se nos llama a vivir, a pensar en todo lo puro. No a veces, no una vez al día, siempre. No te mezcles con el pecado. Vivir en pureza es vivir el señorío de Cristo día a día. Y es que Cristo Jesús es nuestro Salvador y nuestro Señor. No solo uno, no solo el otro. No solo es nuestro Señor y no nuestro Salvador. No solo nuestro Salvador y no nuestro Señor. No, ambos, nuestro Señor y Salvador, porque esto es lo mismo. Tiene que ir junto. Por lo tanto, nos ha salvado del pecado, pero también ahora nos gobierna y nos exige que no vivamos en pecado. Y como nos gobierna, y estas son las buenas noticias, también nos capacita para vivir en pureza, en santidad.
Qué importante es, pues, que nos sometamos al Señor, que estudiemos su palabra. Porque si no tuviésemos su palabra, sí, esta orden sería muy difícil. Pero tenemos su palabra que nos capacita. Tenemos al Espíritu Santo que también nos redarguye de pecado y nos ayuda a vivir una vida santa. Y si no tuviésemos al Espíritu Santo, esta orden sería imposible. Pero tenemos al Espíritu Santo y Él nos demanda vivir en santidad. La pureza se alcanza cuando uno asume el compromiso de cada acción, a cada momento, de cada día, y que estos estén dirigidos por los designios eternos del Señor, decía Christopher Shaw. En otras palabras, la pureza se consigue sometiéndonos a Cristo Jesús. En cada momento, en cada acción, en cada etapa de nuestra vida, sometidos al Señor. Cuando nos sometemos al Señor, Él nos mantiene firmes en Él. La pureza de nuestro corazón y mente se ve, pues, día a día. Y aquí te pregunto, y no quiero que me contestes, lógicamente, pero quiero que reflexiones en esto. Pero que reflexiones sinceramente, profundamente, que cuando salgamos de aquí, estas preguntas no se queden como lo que vimos en el tiempo de la palabra y ya está. No, piensa esto también en tu casa. Y te pregunto, ¿cómo son tus conversaciones? ¿De qué manera te expresas? ¿Qué tipo de gracias aplaudes, celebras o repites? Porque en esto se ve nuestra pureza. ¿Tus conversaciones son puras? ¿Tu manera de expresarte es pura? ¿Las gracias, los chistes que aplaudes, celebras o repites son puros? Piensa en ello. En el instituto, colegio donde estudies o donde trabajes, en tu hogar. Qué importante es reflexionar en esto. Segunda pregunta, ¿qué ven tus ojos? ¿Hacia dónde van tus pies? ¿Qué escuchan tus oídos? ¿Qué es lo que consume tu mente y tu corazón? Porque ahí también se ve la pureza. Porque los ojos no van a querer ver quizás algo que no esté en el corazón. Y si en tu corazón no hay pureza, tus ojos buscarán lo impuro. Porque tus oídos no van a escuchar lo que tu corazón no les pida. Y si en tu corazón no hay pureza, no van a escuchar algo puro. Porque tus pies van a ir allá donde tu anhelo te lleve. Y si tu anhelo no es el Señor, no vas a ir allá donde hay pureza. Tercera pregunta, ¿qué haces cuando nadie ve? ¿Te comportas siempre de la misma manera? ¿Eres el mismo aquí hoy, de domingo, que viernes por la noche, por ejemplo? ¿O cuando nadie te ve? ¿Te comportas siempre de la misma manera? ¿Qué esperas cuando haces el bien? ¿Lo haces para glorificar a Dios? ¿Para que te glorifiquen? ¿Para que te vean? ¿Para ganar puntos? ¿Por qué haces el bien? Hermanos, qué preguntas más incómodas a veces, sí, pero necesarias. Porque es necesario que escudriñemos, que el Señor escudriñe nuestros corazones y transforme aquello que no le agrada. Porque el Señor es puro y no se mezcla con el pecado. Porque somos llamados a vivir en pureza. Y es importante que la iglesia del Señor esté pura y sin mancha. Porque si no, no es la iglesia del Señor. Vivir el Evangelio es compartir la verdad de Cristo. Como vimos, en esto pensad, en lo verdadero. Es traer honor a su nombre, en esto pensad, en todo lo honorable. Es vivir su justicia, como vimos la semana pasada, en esto pensad, en todo lo justo. Y es actuar con pureza, en esto pensad, en todo lo puro.
Ante estas preguntas, pues quizás nuestra respuesta sea: ¿y quién podrá vivir así? Bueno, recuerda que el Señor te fortalece. Permite que tu corazón se fortalezca en su palabra, porque mira, Filipenses, el mismo libro que estamos estudiando, el capítulo 1, versículo 6 dice: estoy seguro, plenamente convencido de que Dios, que comenzó en vosotros la buena obra, la irá llevando a término hasta el día de Jesucristo. ¿Y quién podrá vivir en pureza? Aquel que se somete al Señor y permite que Él termine su buena obra en cada uno de nosotros. Por lo tanto, hermanos, que Dios purifique nuestro ser, que nuestra mente y nuestro corazón viva constantemente en pureza. Padre Santo, gracias, oh Señor, porque tu palabra desde luego que es directa. Desde luego que tu palabra habla a nuestros corazones y no siempre salimos bien parados. Oh Padre, pero ante este gran reto que es vivir en pureza, qué bueno es saber que tú eres el que nos fortalece y capacita para ello. Por lo tanto, Señor, nos sometemos a ti, porque entendemos que, pues Señor, si no es contigo, no podremos vivir en pureza. Y te agradecemos, Señor, por tu palabra, que nos capacita, que nos moldea, que nos redarguye, que nos instruye, que nos corrige, para que vivamos en tu voluntad, para que vivamos una vida pura, no según el mundo, según tú. Por lo tanto, que vivamos siempre en tu voluntad. Y Señor, gracias por tu Espíritu Santo, el cual habla a nuestros corazones y nos fortalece en el momento de debilidad, para que permanezcamos en santidad y en pureza. Padre, gracias porque, oh Señor, no somos dignos de ti, no somos dignos del Evangelio, pero tú nos has apartado para tu gloria. Eso significa ser puro, apartados para alabanza tuya, porque fuimos creados, Señor, para alabanza de tu gloria. Así que, Padre, aquí nos tienes. Escudriña, oh Señor, nuestros corazones, mira lo deficiente y échalo de nosotros, porque estos corazones son tuyos y esta mente también es tuya, Señor. Así que, Padre, sigue obrando esta buena obra y llévala al feliz término, porque aquel que empezó la buena obra es fiel para terminarla, y es esto. En tu santo nombre te agradecemos y nos sometemos ante ti. Amén.